¿Qué tal, chicos? En esta ocasión les traigo los conceptos básicos que deben saber antes de empezar a programar con Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Esto quiere decir que es lo más cercano a cómo expresamos las cosas de la vida real en forma de código. En Java todo es representado como un objeto. Por ejemplo, un perro es un objeto, un automóvil es un objeto, una computadora es un objeto. Ahora, ¿qué es un objeto? Un objeto es la instancia de una clase, o más específicamente, es un espacio de memoria. Un objeto se caracteriza por tener un estado, que es la representación de los datos o el valor que va a tener el objeto. Un comportamiento, que es la funcionalidad que va a tener dicho objeto. Por ejemplo, si un objeto por ejemplo, en un cajero, la funcionalidad del objeto puede ser retirar, depositar o consultar el saldo. Y por último, un objeto se caracteriza por tener una identidad. La identidad es un identificador que la máquina virtual de Java lo usa internamente para diferenciar un objeto de otro. Entonces, un objeto se caracteriza por tres cosas: porque tiene un estado, porque tiene un comportamiento y porque tiene una identidad. Ahora, ¿qué es una clase? Una clase se puede ver como una plantilla que sirve para crear objetos. También se puede ver como un prototipo donde se definen las variables y los métodos que va a contener dicha clase. Básicamente, una clase es un esqueleto o una plantilla que va a contener a todos los objetos y atributos de dicha clase. Por ejemplo, aquí tenemos la clase taxi, la clase autobús y la clase tranvía. Estas clases a su vez pertenecen a una superclase llamada vehículo. Las superclases derivan de la clase object. La clase object es la clase padre de todas las demás clases. De la clase object derivan las superclases, que a su vez tienen clases. Ahora, ¿qué es un método? Un método es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a los que podemos invocar mediante un nombre. Constructor es un método con el mismo nombre de la clase, donde se establecen los parámetros y las acciones a ejecutar cuando se cree un objeto nuevo. Muy bien, ahora les voy a mostrar estos conceptos, pero ya en código. Para ello voy a utilizar Eclipse como IDE de programación, como IDE para programar. Para ello abrimos Eclipse. Como pueden observar, ya tengo un proyecto llamado Hola Java y una clase llamada Hola Java. Les voy a mostrar la estructura básica de una clase. Para ello, nuestra clase debe de tener el mismo nombre que nuestro archivo. Por ejemplo, se llama Hola Java y nuestra clase también se va a llamar Hola Java. Por buenas prácticas de programación, la primera letra de una clase siempre debe ser mayúscula. Si nuestra clase va a tener más de una palabra, la siguiente palabra también debe de iniciar con mayúscula. No va a ocurrir ningún error si ponemos el nombre de nuestra clase con minúsculas, pero por buenas prácticas de programación, la primera letra
siempre va con mayúscula. Ahora, para declarar una clase, primero se escribe el identificador public, seguido de la palabra reservada class, seguido del nombre de nuestra clase, seguido de una llave de apertura y por último una llave de cierre. Esta es la estructura básica de nuestra clase. Como les mencioné anteriormente, una clase se puede considerar como una plantilla o esqueleto. Dentro de esta plantilla o esqueleto vamos a escribir todos los métodos, variables, objetos que vaya a contener nuestra clase. Ahora, después de mencionarles lo que es una clase, voy a mostrar cómo se crea un método. Como les mencioné, un método es un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar o que va a estar encargado de realizar cierta tarea. Primero, para definir un método, debemos de indicarle el tipo de retorno el tipo de retorno de nuestro método. Para ello existen void. Para eso existe la palabra reservada void. Si declaramos un método con tipo void, no va a retornar nada. Existen los métodos enteros, los métodos string, que son cadenas o que va a devolver una cadena, los métodos flotantes, que para ello existe float, los métodos double, los métodos booleanos. Los métodos booleanos retornan un valor verdadero o falso. En este caso voy a declarar un método de tipo void, o sea, sin retorno o vacío. Primero le definimos el tipo de retorno de nuestro método, seguido del nombre, en este caso que se llame nombre. Seguido del nombre de nuestro método tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Con esto le indicamos que es un método. Seguido de los paréntesis abrimos y cerramos llave. Una vez que creamos el método ya podemos indicarle qué es lo que va a realizar nuestro método. Los métodos generalmente el nombre de los métodos debe de ser un verbo. Por ejemplo, saltar, brincar, bailar. Un verbo que nos indique cuál es la acción que va a realizar nuestro método. Por ejemplo, aquí le puedo poner void devolver nombre. Por ejemplo, este método se puede llamar imprimir nombre. Los métodos siempre inician con una letra minúscula, y si tenemos dos palabras, la segunda palabra va a iniciar con la letra mayúscula. Como les mencioné antes, no pasa nada si escriben la primera letra mayúscula, pero por buenas prácticas de programación, la primera letra de un método siempre es minúscula y no podemos poner números al principio. Podemos poner números en medio, pero al principio de un método no podemos escribir, un método no puede iniciar con números ni con puntos ni con cualquier carácter raro ni con paréntesis. Solo puede iniciar con guión bajo. Ahora, este método se llama imprimir nombre. Quiere decir que va a devolver un nombre. Por ejemplo, system.out.println
por ejemplo, que devuelva el nombre de Juan. Con system.out.println le estamos diciendo que imprima lo que tenemos dentro de los paréntesis en la consola de nuestro Eclipse. Si ejecutamos nuestro programa como está ahora, nos va a devolver un error porque Eclipse, porque no hemos inicializado nuestro método principal. Nuestro método principal se va a llamar main. Este método main le indica el inicio de nuestro programa. Para crearlo escribimos el identificador public static void main. Abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis escribimos string. Abrimos corchetes seguido de la palabra args. Abrimos y cerramos llave. Dentro de nuestro método main tenemos que crear una instancia de nuestra clase. ¿Qué es una instancia? Una instancia es la creación de un objeto del mismo tipo de la clase. Por ejemplo, nuestra clase se llama Hola Java, Hola Java, Hola Java. Seguido de nuestra clase debemos de nombrar a nuestro objeto. En este caso se va a llamar obj, que quiere decir objeto. Damos espacio igual a new. New es una palabra reservada que nos indica una nueva instancia de clase, seguido de el nombre de nuestra clase, Hola Java. Abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Aquí le estamos diciendo aquí creamos un objeto del tipo de nuestra clase. Con esta línea de código ya le estamos diciendo a nuestro programa dónde va a iniciar. Pero aún así, con esto aún no vamos a ver esta línea de código porque no está dentro de nuestro cuerpo, de nuestro alcance, de nuestro método, porque como pueden ver, esta es una llave de apertura y esta es una llave de cierre. Solo va a mostrar lo que está dentro de este método. Como el método imprimir nombre está fuera de nuestras llaves, quiere decir que está fuera del alcance de nuestro método principal. Entonces, ¿cómo puedo acceder a este método? Para eso sirve este objeto. Con este objeto, que es la instancia de nuestra clase, le estamos diciendo que vamos a acceder a todos los métodos que están dentro de esta clase. Para ello escribimos obj. El nombre de nuestro método, imprimir nombre. Lo seleccionamos y ahora sí ya estamos accediendo a nuestro método, porque si quisiéramos acceder directamente, imprimir nombre, imprimir nombre nos marca un error, nos dice que no es un método estático, por lo tanto no podemos acceder a él.
podemos crearlo como static. Con la palabra reservada static le estamos diciendo que este método tiene un alcance global. Un alcance global quiere decir que desde cualquier punto de nuestra clase podemos acceder a él. Pero un método nunca se declara static a menos que sea una ocasión especial, o que sí, que sea una ocasión especial, pero no se declara estático ya que es muy inseguro, porque cualquier persona podría acceder a nuestro método. Entonces para eso se crea una instancia de una clase para que para que solo podamos acceder desde un método específico. Muy bien, ahora si ejecutamos nuestro programa, ya podemos ver el nombre que le estamos mandando, bueno, el nombre que le estamos indicando.